Listo, chicos. Entonces estamos hoy en la clase número 33, laboratorio 11, donde vamos a hacer un refrescamiento de arquitectura MVC. Ya vimos entorno y hablamos un poquito de ello. De las plantillas básicas de Django, algo un poquito nuevo. Recordemos que aquí en Django ya vimos en CSS tanto grillas con grid como con flexbox. Y el tema prototipo funcional que tiene que ver un poco con el prototipo que pintamos ya con Figma, pero ya en este caso a nivel de código. También refresquemos, como lo acabo de comentar, que en el laboratorio, en el reto 14, que tiene que ver con arquitectura, lo vamos a volver a revisitar con el tema de la arquitectura, evaluando lo que tiene que ver con temas asociados a la estructura de directorios para Docker Files y Docker Compose, para la consistencia y revisión del manejo de branch de versiones y adicional a lo que habíamos comentado o se había mandado en el audio de feedback de ese reto, lo vamos a revisitar. Y bueno, el de Figma, pues, la verdad que el prototipo se ve bonito para ambos proyectos, que ya entonces en este laboratorio tenemos que trabajar un poco en la consistencia de ambas cosas, ¿verdad? Entonces, aunque acá hablaba un poco de la parte gris CSS, también se incluyó lo que es la parte de Bootstrap. Es una tecnología que, aunque no es particular de CSS como tal, se estuvo usando mucho en los años recientes, ha mejorado a nivel de versiones y hay cosas que tal vez podemos rescatar, entonces por allí también lo vamos a revisar en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio con laboratorio 11, que tiene que ver con el prototipo funcional, cuando hablamos de prototipo funcional nos referimos un poco a lo que tiene que ver con algo que sea reutilizable dentro de lo que es el código. El objetivo principal de este laboratorio, como vemos, es crear ese prototipo funcional HTML y reforzar los conocimientos del manejo del microframework. Bueno, más que micro, realmente Django es un framework completo y sus sistemas de template. A nivel de estructura, este laboratorio está dividido en dos partes. La primera parte consistirá en una descripción teórica del prototipo HTML y los patrones de diseño. Y ya luego de ello, la parte práctica consistirá en actividades de ejemplo para los estudiantes que, según el tiempo, vamos viendo si realmente podemos lograr y en tal caso contrario, igual nos llevamos eso para implementarlo dentro el, de lo que tiene que ver con el proyecto que vamos a estar entregando. ¿Ok? Entonces por aquí ya se nos unió José, que es Ya del por acá. equipo número 2. Hola, José. Bueno, vamos entonces, estamos haciendo un resumen de los entregables previos y ya vamos a empezar entonces con la parte teórica que acabamos de mencionar. Como es costumbre, chicos, les pido el apoyo para que no se nos vaya tan tedioso. Vamos a hablar, como les digo, prototipos funcionales, patrones de diseño. Vamos a hablar un poco de los frameworks web, de Python, de Django, de las fortalezas del mismo, de temas de configuración que ya hemos visto en entorno, de convenciones que también hemos conversado un poquito. Entonces, hasta acá es un resumen teórico y esto ya lo hemos trabajado, que es la imagen que tenemos precisamente en el 14. Y bueno, algunos ejemplitos que incluso algunos ya lo habíamos adelantado, creando un proyecto. De hecho, en el laboratorio 14 incluso adelantamos lo que es la parte de base de datos, que también la van a necesitar para el proyecto final. Y cómo levantaban un servicio con Apache y lo levantaban. Y bueno, acá un poco también refrescando lo que eh, nos deja a nivel de cuando creamos un proyecto con Django, la estructura de directorios,
describiendo cada uno de ellos. Incluso en el laboratorio 14 también vimos cómo se hacían ciertas adaptaciones para exponer los URL. Y esto lo vieron a nivel teórico con la profesora Paula, que tiene que ver de cómo estructuramos. De hecho, en general lo que se hace es que el proyecto de Django, los archivos de default de configuración quedan en un directorio conf y los productos propios, los componentes propios o el código propio queda distribuido de esta manera según la aplicación. Ya ustedes conocen, lo vimos en la primera parte de la materia, la estructura que también estaba dentro de las revisiones que hicimos, de que los CSS, los JS, los image quedan aparte y para que en este caso vamos a incorporar el directorio template, que hoy hablaremos un poco de lo que es un include y un post, a nivel de un pre y un post. Y bueno, de qué son las plantillas, hablaremos un poco de cómo en código HTML haces el llamado a ellas y cómo armas a través de ciertos componentes como lo son o actualizaciones a nivel de Python que utiliza el render, que es un componente de Django, que entonces nos permite armar páginas de manera un poco más dinámica utilizando esos templates. Además, vamos a hacer una visita a lo que es Bootstrap. Esto es un poco más de cultura general, aunque no lo vamos a estar utilizando en el proyecto, puesto, como lo dice el reto, como tal, el componente que vamos a utilizar van a ser Flexbox y Grid, HTML, CSS, que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, eso es más o menos la estructura del día de hoy. Y vamos adelante. Entonces, hablando un poco ya del contenido del proyecto, ¿saben qué es un prototipo? Además del que vimos que es un prototipo de diseño y navegabilidad, que hay varias maneras de presentarlos. En este caso, la palabra funcional le da mayor fuerza a que ya tiene que ver con eh, código propio reutilizable para siguiente fase. De hecho, de aquí deberían salir los CSS de diseño que pudieran haber salido del prototipo que hicimos en Fitmat cuando nos los enviaba un diseñador. Nos puede estar enviando detalles sobre los objetos y las características del diseño como fuente, colores, entre otras cosas, para nosotros rescatarlos al colocarlo en el código. ¿Quién me dice que es un prototipo funcional y sus cualidades? A ver. Profe, es decir, como de inspiración propia o leer lo que está puesto en el documento. Bueno, leamos lo que está en el documento y luego interpretemos con inspiración propia, según nuestra experiencia. Ok, voy. Entonces, un prototipo funcional HTML, un prototipo es el modelado de sistema en forma de un diseño rápido. Es una simulación o versión de ejemplo de un producto final, la cual se usa para hacer pruebas antes del lanzamiento. Hay distintos tipos de prototipos. Ellos tienen cuatro cualidades principales. Uno, representación, que es la forma real del prototipo, es decir, papel y móvil o HTML y escritorio. Dos, la precisión, que es la fidelidad del prototipo, es decir, su nivel de detalle, pulido y realismo. Tres, la interactividad, que es la funcionalidad abierta al usuario, por ejemplo, completamente funcional, parcialmente funcional o solo de lectura. Y cuatro, es la evolución, el ciclo de vida del prototipo. Ah, sí, ya. Algunos se construyen rápidamente, se prueban, se desechan y luego se reemplazan con una versión mejorada. Esto se conoce como creación rápida de prototipos. Otros pueden construirse y mejorarse, evolucionando finalmente hacia el producto final. Y, Vale, ahora en sus propias palabras, Mr. Juan. bueno, los prototipos son básicamente como que unas versiones de muestra y de prueba pues, de lo que puede llegar a ser el producto final, que pues se va iterando para, sí, para tenerlo como un modelo y mostrárselo a no solamente a aquellos interesados, sino también para que el equipo de desarrollo lo pueda tener como, de alguna forma, como una muestra de su progreso. Entonces, en base a este
modelo, pues se va viendo cuáles son sus características, se va buscando que se parezca más a lo que se quiere, se comprueba si se están cumpliendo los requisitos que fueron recabados anteriormente o no, y al final pues también sirven para eso, pues para mostrar un progreso de cara a los stakeholders y que puedan ver que el proyecto va avanzando. Vale, realmente el prototipo como tal tiene como un tiempo de vida, que es al Ujú. inicio, generalmente en la primera fase, y ya luego los avances se muestran con código en mano, digamos, con producto operativo, ¿verdad? Lo que sí puede suceder con el prototipo funcional es que tenga interacción con el usuario y el usuario nos diga cosas o correcciones que hacen que ese momento inicial dure un poco más dentro de lo que es la negociación del alcance del producto. Entonces, un prototipo funcional nos puede dar eso, alcance, diseño y aprobación, ¿ok? En fases tempranas. ¿Cuál es la diferencia entre el prototipo funcional que hicimos entre Fitmat y el que queremos o pretendemos hacer con HTML? A ver, otra persona que no sea Juan que ya participó. Con el positivo de Juan, adelante. ¿Alguien más que me quiera compartir su experiencia de cómo lo ve en relación al hecho de que, cómo consideran que tiene impacto este prototipo HTML versus el que ya tenemos de Fitman? Nadie por allí, escrito por acá. Profe, yo lo veo Ajá. como una ventaja, ¿no? Ujú. Primero, se lo mostramos a nuestros clientes. Y Ok, segundo, estamos avanzando en el proyecto de lo que finalmente va a ser. En firma, bueno, como dice Yarima, que lo mandó por el chat, es el diseño, pero no lo tenemos de manera de código y ese HTML por sí va. Entonces, tenemos una ventaja, lo presentamos, lo estamos codificando y el cliente nos está dando su feedback, es decir, que su feedback va a ser retroalimentación para nuestro código, es decir, que vamos a ganar tiempo también. perfecto. Y tienes toda la razón. Al final, el key o la cualidad principal de la diferencia entre un modelo HTML y un modelo en Figma, papel o prototipo no de alguna herramienta de diseño, como lo comenta acá Yarima, es que el Figma se basaría únicamente en interacción por transiciones, mientras que el HTML es un poco más real porque se puede ver el navegador, la carga y la iteración por la página. Entonces, evolucionan de manera diferente. Mientras en el Fitmat podemos obtener ciertos componentes gráficos, como los decías, del CSS, porque ya el Fitmat te lo permite, incluso exportarte los CSS. Ya cuando trabajamos con un prototipo funcional HTML, esa evolución, interactividad es un poco mayor, incluso la precisión, porque incluso a nivel de diseño, podría tener una navegación un poco diferente a nivel de la interacción con los objetos de la pantalla porque ya estamos trabajando contra un browser, ¿ok? Entonces, esa es la parte importante y como les decía, nos ayuda incluso a tener aprobaciones con el cliente final de esa interfaz. Como todo, ya aquí tenemos que estar pensando en lo que son los patrones de diseño. Ustedes ya los vieron, existen un montón a nivel incluso según los frameworks, se recomiendan unos u otros. MVC ha evolucionado de una manera importante, como otros, aunque digamos, la naturaleza o la esencia sigue siendo la misma, siempre todos tenemos claridad en lo que significa, por ejemplo, estas siglas, MVC. A ver, alguien que no sea Héctor ni Juan que ya participaron. MVC es modelo Significa vista música controlador. voladora controlante. A ver, ¿quién habló? No, no sé, no le identifiqué la voz, creo que es José. ¿M de Entonces, qué? modelo controlador. Modelo vista controlador. Ok, modelo vista controlador. Donde, en este caso,
el prototipo a cuál de las letras está más relacionado. A ver, ¿a cuál sería la letra que estaríamos dando prioridad cuando estamos trabajando un prototipo? Vistas. ¿Listo? Exactly. Entonces, claro, porque tiene que ver con la parte de interfaz. Y bueno, como les decía, a nivel de patrones de diseño, hay unos cuantos más actualmente, pero el que vieron en la materia y es uno de los más utilizados, mosca que vuela controladamente. Ok. Vamos entonces a ver qué significan patrones. ¿Quién me ayuda con esto? Arquitectura está muy asociada a patrones. A ver, ¿quién me dice qué son los patrones de diseños de interfaz de usuario? Ya José por aquí participó. ¿Alguien más que pueda leer, que tenga disponibilidad de leer por aquí? Ismael, Maximiliano, Yarima. Yarima está contestando por chat. No sé si es que está en algún lugar que no puede leer. Profe, yo puedo leer. Ale, adelante. Está Leer e bien. interpretar. Aquí vamos a leer un poquito de interpretar, ¿ok? Bueno, entonces primero voy a leer para la Exacto. clase y después cualquier cosa yo puedo hablar de lo que entiendo y mi conclusión. Perfecto. Los patrones de diseño de interfaz de usuario son soluciones de diseño para resolver problemas comunes en temas de interacción e interfaces de aplicaciones. Ellos se clasifican en tres categorías. Patrones de interacción, comunicación fluida entre una aplicación y el usuario. Patrones de usabilidad, mejores soluciones para los problemas de uso entre el usuario y la aplicación. Patrones arquitectónicos, interacción de elementos entre niveles de arquitectura e información. La arquitectura de Django sigue el patrón del modelo vista controlador y está diseñada para la reutilización y conectividad de componentes bajo el acoplamiento y el principio de no repetir, DRY. Permíteme explicarte los componentes clave de esta arquitectura. Modelo. Es la arquitectura fuente definitiva de tus datos. Contiene los campos esenciales y los comportamientos de los datos que estás almacenando. Los modelos de Django son subclases de la clase Django.db.models.model. ¿Ok? Interpretamos eso. Mire, por lo menos me recuerda mucho el laboratorio de Django porque ahí fue donde yo aprendí que yo puedo implementar una clase en Python y se refleja en una tabla en la base de datos de SQLite. Y el Exacto. modelo vista controlador, porque en views tú defines el controlador y creo que, no me acuerdo muy bien la carpeta donde tú defines la vista, pero sí defines algo para tú indicar el URL y la vista que vas a presentar. O sea, tienes que definir los tres componentes como para aclarar ese funcionamiento, pues esa relación entre las cosas. Exactly. Allí entonces lo que sabemos es que y no hay que confundir patrones generalmente patrones arquitectónicos con patrones de diseño, que ya es como el desarrollo tanto del software, y hay un montón, digamos, allí, de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, tienes que tomar en consideración tienes una arquitectura que te define así como las capas de cómo vas separando la cosa y tienes las maneras de interactuar con esa arquitectura a través de diseños ya más específicos. Entonces, nótese que hay diferentes patrones en el software para la implementación y como lo comentaba Ismael, lo que nos da es un poco quién toma el control del componente, ¿no? Digamos, sabemos que hay, y generalmente lo identificamos con cosas como mi backend, mi frontend, ¿no? Entonces, mi front es como la vista, es quien me dice a mí, la parte visual es lo que está asociado más al prototipo, porque es esa parte visual que nos permite interactuar con el usuario. Mientras que el back en general nos da como la lógica del negocio y esa lógica del negocio incluso puede estar como, también lo comentaba Ismael, incrustada en una lógica que podemos llevar hacia base de datos a nivel de la estructura y el modelo. Entonces, ese control, y es lo que ha variado en las nuevas implementaciones de arquitectura, también según el framework, el control podría estar como en un punto intermedio que
comunica al modelo con esa parte de la vista y actualmente hay algunos cambios en algunas nuevas arquitecturas donde ese controlador tiene eh, más o menos control, valga la redundancia, y además a nivel de la manera en que se ve la vista y el modelo, ¿ok? Porque recuerden que las capas también tienen que ver con un poco con, no solo a nivel de tiempos de respuesta, dónde está la lógica, sino con un poco la seguridad, ¿no? De quién es y bueno, y funciones, los roles dentro del aplicativo, de quién es dónde debería colocar esto y dónde debería colocar aquello. Son respuestas que a veces tenemos como programadores que nos llevan un poco al orden del código, que nos llevan un poco al mantenimiento de ese código. Entonces, esto nos da como la pauta para poder lograr un poco ese orden y bueno, por diversas razones como las que comentamos, no solo manejo de reutilización, acoplamiento, conectividad entre componentes, seguridad, entre otras cosas, ¿verdad? Y reutilización también es importante mencionar. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, que para el caso de Django, una de los patrones que se sigue o el patrón que se sigue es el modelo vista controlador y está diseñado para la reutilización y los componentes que acabamos de decir. El modelo es únicamente la fuente definitiva de tus datos, contiene los campos esenciales y los comportamientos de datos que están almacenados. Entonces allí está como la parte lógica. Un ejemplo es, bueno, en este caso lo tenemos en este componente model, en este directorio model, y entonces aquí hacemos procesamientos para lectura de un archivo, ¿verdad? O descripción, el modelo de la estructura de ese modelo. Tiene un campo título, un campo de descripción, un campo de. Entonces hablamos del modelo de estructura. Mientras que por el lado de la vista, aquí tenemos un ejemplo, hablamos más de lo que es la interfaz. Una vista es una función de Python que recibe una solicitud web y devuelve una respuesta web. Puede ser más que solo un HTML, también puede ser un dato JSON, un documento XML, un archivo PDF, un directorio o un error. La vista de Django se puede crear usando funciones con clases Python. Entonces, ya vemos que aquí tenemos esa lógica en la interfaz, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la capa frontend y generalmente está asociado a HTML, HTTP porque viene ya hacia el cliente. Y luego tenemos el controlador, que en Django, el controlador es el propio marco de trabajo de Django, se encarga de gran parte del desarrollo web que pueda concentrarse en escribir tu aplicación sin reinventar la URL, ¿no? Entonces es los controllers, hay clases que nos permiten así como tanto para otros lenguajes, es un concepto que además es importante entender, que el patrón de arquitectura, de interacción y de usabilidad, en este caso MVC como arquitectónico, es portable a diferentes frameworks. Es decir, yo podría decir, voy a hacer una aplicación utilizando el patrón arquitectónico MVC en Django, como también podría decir que lo voy a utilizar para Flash o lo voy a utilizar para alguna aplicación hecha con Java, donde también poseen clases propias heredan de controller y es un objeto que tiene características que dan ese permiso o que toman esa función, ese rol dentro de nuestro código. Entonces, MVC es un estándar de diseño de arquitectura que aplica para diversos frameworks, diversos lenguajes de programación. En eso estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, luego No, también profe, tenemos. por mi parte. Adelante. Perfecto, gracias. No, Manitos, manitos hacia arriba. Si está ok, ah, o me escriben por acá si no, nos queda claro. Si tienen alguna duda, si no, me hacen manitos para estar segura. Bueno, después tenemos el middleware, que el middleware es una serie de ganchos en el procesamiento de solicitudes y respuestas de Django. Cada componente de middleware realiza una función específica como autenticación de usuarios mediante sesiones. Entonces, podrían verse como componentes técnicos que nos ofrece, en este caso particular, CD Django, aunque hay otros software o otros frameworks que también los ofrecen. Y la plantilla
ya es el lenguaje como tal de plantilla de Django, está diseñado para encontrar un equilibrio entre poder y facilidad. ¿Qué significa esto? Que nos permite, o templates, ¿no? Que es el más utilizado. Template hemos utilizado, el concepto de template se utiliza no solo a nivel de framework de codificación, sino también se utiliza, por ejemplo, alguien ha utilizado templates para documentos Word, por ejemplo, o plantillas para Excel. Hace mucho tiempo, una galaxia lejana. Ok. Entonces, fíjense que el concepto de template lo que nos da es como, a ver, ¿cómo podría ser? ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes iban para la escuela y les decían, vamos a hacer un dibujo de algo complicado y ustedes se lo calqueaban? Ponían el dibujo abajo y arriba sobre una hoja blanca calqueaban. Eso podría ser un concepto de, para que se les quede, ¿no? De lo que es un template. Un template es como una base que nos da como una plantilla, que nos da una forma, en este caso con personalidad propia, porque el template, a diferencia de esa copia, eh, nos da parte de la página de lo que debe ser repetible en todos los componentes o módulos. Entonces, en general los templates van hacia la base de todo lo que es el logo de la compañía, el nombre de la compañía, el pre y el post. Esto, por ejemplo, lo que es un footer o un header de una página, en este caso esto, podría considerarse dentro de una página web como un template. Todos estos tres loguitos, el color azul, el borde superior o la paginación también podría considerarse dentro de un template. Son las cosas que son repetibles y que son la base para luego darle personalidad a cada una de nuestras páginas por separado. Entendido los componentes asociados, ¿no? Eh, modelo vista controlador, los middleware y las plantillas. Ok. Entonces, ¿quién me dice que es un framework web? A ver, ya ahorita en esta casi terminando materia. A ver, que por allí ya participó Ismael. ¿Quién nos falta por participar el día de hoy? Que esté presente. Bueno, Yarima ha escrito por allí algún par de respuestas. Rafael sí no está por aquí hoy. Eh, Edgar tampoco está por aquí hoy. Maximiliano, que está por aquí hoy, ¿verdad? Profe, Ajá. este, al final sí pudo revisar lo que le pregunté otra vez, de que me parecía lo que hacía como falta un punto en alguna de los retos. Lo revisé y sí estaba, pero si quieres te quedas conmigo un ratito al final para confirmarlo. Ok, Vale. ya. Ajá, por ahí tengo a Maximiliano para que se lleve su positivo al día. Cuéntenos un poquito qué es un framework. ¿Está Maximiliano? ¿Sí está? ¿No está? Profe, si quiere yo lo leo y bueno, si él después lee otra cosa. Sí, yo creo que Maximiliano está, pero no está. Adelante, José. Ok, un framework web. Un framework web es una colección de clases, módulos o paquetes diseñados para soportar el desarrollo de aplicaciones web, APIs web, servicios web o recursos web. Un framework web procura aliviar el overhead asociado a las actividades comunes relacionadas con el desarrollo de aplicaciones web, así como promover el reuso de código. Los framework web generalmente proveen librerías para gestión de sesiones HTTP, plantillas HTML, validación de formularios, mapeos de rutas de URL y acceso a base de datos u otras fuentes de datos, entre otras. Perfecto. Entonces, la palabra framework viene de marco de trabajo, ¿no? En español. Entonces, ¿qué nos provee un framework web? Nos provee ese marco o esa ayuda de alguna manera para tener como la estructura para desarrollarlo. Digamos, si lo vemos a nivel
con alguna metáfora, un framework es como las columnas de un edificio, ¿ok? Él nos da las columnas basadas también en nuestra arquitectura, por ahí viene la palabra, ¿no? En la arquitectura de que tenemos MVC o cualquier otra arquitectura que nos permite poner los cuadros o el piso de cada piso, pero somos nosotros los que le damos la forma. Entonces imagínense que ustedes tienen varias estructuras donde tienen esas columnas y a una hacen un edificio con ventanales de vidrio, otros con ventanales de madera y otros con ventanales de cemento y ladrillo. Entonces, eso es el framework. El framework es la columna, pero todo lo que ustedes van armando a nivel del diseño de esa aplicación es ese revestimiento que le dan a ese edificio. Si lo utilizan bien, si se utiliza de buena manera, de la manera adecuada, no, se respetan las librerías y esos componentes, no inventamos la rueda, porque entonces, por ejemplo, en el módulo administrativo de login, ya Django nos trae ciertas librerías, ciertos API que nos permiten ser reutilizados. Entonces, que es diferente a hacerlos de cero. ¿Qué nos da esto? Mayor agilidad. Nos da una agilidad más para el desarrollo, nos provee librerías para gestionar ciertos temas importantes dentro de lo que es el desarrollo web, como el manejo de HTTP, enrutar los URLs o el acceso a base de datos, por ejemplo, como lo vimos en el ejemplo anterior, a través de importar el model y base de datos nos permite ya, siendo incluso transparente qué tipo de bases tenemos abajo, ¿no? Porque recuerden que lo vimos la vez anterior, cómo se hace la configuración con SQLite, que es el que viene por default, pero nosotros por abajo podríamos tener un SQL, un Oracle, un MySQL, incluso Django, cambiando la configuración de hacia qué base de datos vamos, el controlador, y de manera transparente ir mapeando esos objetos. Entonces, me dicen el poder que nos da esa estructura de ese edificio y cómo a nuestro favor, utilizando esos recursos comunes, podemos entonces reusar esas librerías y hacer más ágil nuestro desarrollo. ¿Ok? No se nos olvide entonces allí que es un framework. Hay que diferenciar también lo que es un framework de lo que es un IDE, que es como nuestro entorno de trabajo, tipo Eclipse, tipo Visual Studio o Visual Code, ¿ok? Que también nos dan ciertos componentes para trabajar, pero que en líneas generales nos da el entorno de trabajo, ¿ok? O nos apoya en el entorno de trabajo donde ese framework podemos entonces reutilizar. Listo. Bueno, Python ya lo hemos visto en otras clases. Vimos que es un lenguaje de programación dinámico, interpretado. Por allí alguien me refrescaba el interpretado, que lo hicieron muy bien, digamos, a nivel de compilación. Posee estructuras de alto nivel, digamos, esto creo que podemos saltarnos. Igual también refrescamos un poco cuando fue creado en el 85-90 y free no los podemos bajar. Vámonos entonces con Django también a nivel de teoría. Vimos también, lo hemos visto en lo que es la parte de entorno, que era una herramienta que nos permitía desarrollo web. Es ya Django junto a Python, es esa batería que nos permite, con el código abierto, es un framework que nos da una cantidad de APIs y lo comparábamos, recuerden que con Flash, que era un software un poco más light. Entonces, ¿cuál es Django? Lo que decíamos y lo comparábamos cuando comparamos Flash con Django, era que este era el cañón para un proyecto grande, mientras en el caso de Flash era para un poco proyectos más pequeños. Entonces, habían ventajas y desventajas, ¿lo recuerdan? ¿Quién me ayuda a refrescar el por qué Django es un software interesante para el uso y que deberíamos estar viendo en esta materia? A ver, ¿quién queda por ahí que no haya leído? Maximiliano por ahí regresó. Ah, no tiene Profe micrófono. escribió por el chat. Ajá, un framework es como un app que se adapta y se proporciona las columnas, el esqueleto, se puede utilizar conocimiento arquitectónico. Ya he hecho, yo no tiene micrófono. Ok, tranquilo, Maximiliano, que esas son las ventajas del trabajo en línea.
ventajas o desventajas, pero que en este caso, don't worry, be happy. Entonces, leemos un poco o refrescamos por qué Django es una buena batería para trabajar. A ver, ¿qué me falta? ¿Alguien quiere repetir? 9 y 3 minutos y ya después nos vamos un poco a lo que es la parte práctica. Vaya, yo puedo seguir leyendo las características. Vale, vale, José, adelante. Ok, uno, completo. Sigue la filosofía de baterías incluidas y proporciona casi todo lo que los desarrolladores necesitan de fábrica. Tiene una amplia y actualizada documentación. Versátil. Puede usarse para construir casi cualquier tipo de sitio web, desde sistemas de gestión de contenido hasta redes sociales y sitios de noticias. Funciona con cualquier framework en el lado del cliente y puede devolver contenido en varios formatos, como HTML, RSS feeds, JSON, XML, etc. Seguro, ayuda a evitar errores comunes de seguridad al proteger automáticamente el sitio web. Proporciona una manera segura de administrar cuentas de usuario y contraseñas. Django tiene muchos valores de configuración y algunas convenciones. Ofrece una estructura coherente y valores predeterminados sensatos para facilitar el desarrollo web. Algunas características claves de Django ya visitadas en el laboratorio de configuración del entorno son. Vale, entonces fíjense y recordemos. Al darnos esa batería incluida, nos da también la documentación. Recuerden que también lo hemos conversado. Un software o algún framework o algún ID, cualquier componente que nosotros necesitemos trabajar que pertenezca a una comunidad open source, tiene un valor más relevante si la documentación es amplia y está actualizada de manera continua. Recuerden además que nos hacen liberación de librerías cada tanto. Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo estudiar? Revisamos en la comunidad de cada uno de los frameworks, con el framework que estemos trabajando, la liberación de esas librerías cuando queremos montarlas y vemos cuál es la última versión, vemos con qué frecuencia actualizan. Entonces eso nos da una idea de la estabilidad de ese framework. En el caso de Django, como lo comenta y lo refresca José a nivel de la lectura, tiene amplio soporte y una gama elevada a nivel de los desarrolladores que están actualmente trabajando con este framework. Al decir versátil, bueno, multiplataforma, lo podemos trabajar en varias plataformas, pero además es adaptable a diferentes tipos de contenido que también es relevante, en particular cuando trabajamos con software que debemos migrar y que viene en archivos de textos previos, digamos que podemos trabajarlo de diferentes maneras, a pesar de que la actual tendencia sea trabajar, por ejemplo, con JSON, que son formatos más livianos. Si tenemos la opción de ver XML o RS, que son sus papás históricamente, nos va a permitir que podamos ir haciendo, por ejemplo, adaptaciones parciales a un sistema anterior. Esas son fortalezas que son útiles o incluso que generemos diferentes fuentes de información y se mantenga así en el tiempo. Y con el tema de la seguridad, también tenemos que resaltar que no solo nos da las librerías, sino que ha pasado por un proceso de evaluación previa basado en las necesidades del mercado, donde tienen varios niveles de seguridad de evaluación para generar librerías propias como, bueno, para la codificación, la decodificación, para el encode, un montón de rutinas que nos van a permitir pensar un poco menos en esos problemas que ya son comunes dentro de un desarrollo web y que ya este framework nos estaría resolviendo. Esta parte vamos a pasarle por encima rapidito porque ya la hemos visto, chicos. Recuerden, lo vimos en el laboratorio del reto 14. Vimos cómo montar el entorno y vimos cómo crear un proyecto. Recuerden que utilizamos incluso los componentes asociados al manager de Python y vimos un poco cómo instalar Django. Y en ese laboratorio incluso hicimos ciertas modificaciones a ciertos parámetros que son de configuración y convenciones de los archivos
de configuración de Django o de un entorno de un proyecto, ¿no? Que estaba setting PY, que es el que nos crea por default. Y bueno, aunque aquí hay unos nuevos, estaba también, esa vez lo vimos en la base de datos, vimos cómo estaba el kit por default de SQLite. De hecho, déjenme ver si lo rescato por acá para refrescarles mejor aún la memoria. Puede ser este. Ah, no, es que creo que cuando estuve revisando sus proyectos, lo tengo es dentro del contenedor de Docker. Pero bueno, igual aquí están los parámetros que son más utilizados y que podemos estar actualizando a nivel de configuración. Es este que hoy nos enfoca, que es el de configuración de plantilla. Django tiene convenciones de estructura de proyectos, se los había comentado también en un inicio, donde generalmente tenemos un models, un view, además de los URLs de proyecto, y debe tener su propio directorio de archivos. Ahí en general, por cada... Adelante, Héctor. ¿Tienes alguna duda? Sí, profe, disculpe, no es una duda, es que esto hubiera sido muy útil en el laboratorio de Django, porque nos dimos golpe con algunas cosas. Claro, en el otro laboratorio estábamos como receta de cocina, Sí. y a lo mejor era eso, pues que estábamos haciendo algo automático. Pero aquí con esta explicación, bueno, que ya lo vivimos, entendemos mejor. Y otra Exacto. cosa, Ajá. le pido también después, Juan, el grupo 2 quiere conversar con usted si es posible. Ok. Igual Juan dijo que Gracias. se quedaba un poco para revisar la nota del último laboratorio, Ujú. Y pero entonces, se bueno, acaba de después, salir. Igual lo vemos, no sé si ahorita luego de clase, ¿ok? ok, Listo. profe, gracias. Recuerden que la vez anterior vimos fue configuración de entorno. Entonces era cómo instalarlo y cómo instalar los diferentes componentes o las diferentes capas, ¿sí? En este caso ya estamos y crear el proyecto, pero un proyecto tipo maqueta, tipo vacío, tipo cuando creas la primera estructura. En este caso ya estamos entrando más a profundidad porque vamos a estar revisando es la configuración propia de un proyecto. Allí levantamos aquella vez un HTTP para ver si estaba, en el caso de Apache, probamos local 8080. En el caso de cuando levantamos el Django, también levantamos un puertillo por allí para cuando lo trabajamos con Docker. En este caso ya estamos viendo más profundamente la configuración de un proyecto y la estructura del directorio. ¿Ok? Esa es la idea, Héctor, en algunas oportunidades, como ir comiéndonos el pastel por capa, ¿no? Porque recuerden, y no olvido que ustedes ese día quedaron así como que, wow, era mucha información, era bastante información, porque teníamos que ver todas las capas o componentes técnicos del producto y tenerlos instalados en nuestro entorno. Entonces, por ello, de alguna manera, eso nos da la base para esto. Si no hubiésemos pasado por aquello, no lo vieras tan claro en este momento, ¿ok? Entonces, y así es, pues muchas veces vamos a tener que ir viendo como por pedazo, porque si tratamos de verlo todo en una sola vista, no vamos a lograr entender lo que es la parte abstracta de esto y de alguna manera desenredar ese brollo, ¿no? Aquí ya sabemos que estamos directamente hablando de un proyecto en Python y ya un archivo particular de configuración. Y bueno, en esos archivos de configuración que ahorita lo van a estar montando, tenemos, bueno, ya podemos levantar un ambiente Python y Django, eso ya lo habíamos visto y con eso fortalecemos. Ahora bien, para la creación de un proyecto de Django, esto también lo habíamos visto un poco en las clases anteriores. Aquí tenemos un ejemplo de cómo crear un proyecto simple con solo vista. Y el llamado, que ya la vimos esta sintaxis allá arribita, ¿verdad? Que es como se llama el HTTP response. Y cómo configuramos la ruta para llamar, para que nos active ese URL. Luego, cómo lo corremos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo típico de nuestro primer Hello World, de cómo vamos a poder levantar una página en Django luego de que nuestro entorno está arriba y tenemos configurado todos nuestros elementos como el Python,
dentro dentro de nuestro Docker y nuestro Django. Y para ello previamente tuvimos que haber hecho lo que vimos en el laboratorio 14, 13, dos laboratorios previos, que es la configuración de este entorno y de cada componente. Y importante además, bueno, tener montado nuestro Docker. A diferencia de la clase anterior, ya aquí estaríamos levantando un URL que está configurado dentro de ese servidor. Habíamos visto esto también, esto de hecho cuando creamos el proyecto la vez pasada es como nos crea la estructura, visitamos algunos de estos componentes, vimos que BCGI lo vimos en el laboratorio 8, si mal no recuerdo, en Ajax, en Python, en el laboratorio 7, que nos permite manejar lo que tiene que ver con componentes asociados a el manejo de cookies y el manejo de sesiones. Entonces era un componente que además teníamos un prerequisito para instalarlo. Y esto más o menos nos lleva a lo mismo, a estos archivos de configuración que los vimos aquí en este ejemplito y ya lo habíamos mencionado en esta parte de configuración y setting. Va siempre sobre la línea línea, eso se los van a tener que ya aprender casi que de memoria, ¿verdad? Esos archivos de configuración, porque nos van a dar el aspecto que tiene que ver con la configuración de rutas, la configuración de este manager PG, es como el comando base para todo dentro de Django, y lo vamos a ver muy frecuentemente. Ya luego entonces sí tenemos lo que son las plantillas con HTML. Esto funciona parecido también en Flash, digamos, tenemos variables o etiquetas con el porcentaje, porque esto es HTML, es más HTML, que luego hacemos el llamado con el motor de la plantilla de Django para que esa plantilla ya le demos valores, ¿ok? Entonces, este es la siguiente parte del ejercicio que nos da la base. Y bueno, ya entendemos lo que es una plantilla. Vamos a ver cómo implementamos una plantilla utilizando Django, ya que tenemos claro el concepto. Adelante, Mr. ¿Quién? Digamos 9 y 16. Esto ya es más código. ¿Quién nos quiere refrescar esta parte? O bueno, esta es la parte nueva que incluye este laboratorio, que tiene que ver más sobre cómo utilizamos las plantillas de HTML con Django. Adelante, adelante. José ya habló. Héctor, ¿será tal vez que está por allí? Leo, profe. Sí, por favor, para que todos nos pongamos al día. Déjeme antes colocarle los positivos de José y los positivos de usted. Eh, Maximiliano está participando por chat y José y Héctor, que es el que está por acá. Adelante. Ok, Leo, ¿qué son las plantillas en Django. Django? Las plantillas son archivos HTML que se utilizan para definir la estructura visual de las páginas web en un proyecto de Django. Permite separar la lógica de la aplicación de la presentación visual, lo que hace que el desarrollo sea más sencillo y organizado. Sintaxis de las plantillas. Las plantillas de Django utilizan una sintaxis especial como marcadores, como lo que se ven ahí en la lámina. Ejemplo de uso de variables de una plantilla HTML. Entonces se coloca entre las etiquetas, las tags, lo que va a presentar mi nombre y como una supervariable que se utiliza, que le he visto yo en PHP. Entonces ahí se sustituye lo que yo quise poner por nombre. Y tal cual como te estaba explicando sobre las plantillas. Entonces, ejemplo de uso de etiquetas en bucle, condicionales, es decir, que hay una lógica de programación que nos da una ventaja. Entonces,
Hay un ejemplo con un for. Entonces aquí estamos creando varios párrafos de una sola vez. Y bueno, nos permite a los programadores acercarnos mejor o por lo menos más nativo con respecto a nuestra manera de pensar. Entonces, motor de plantilla de Django. Django tiene su propio motor de plantilla llamado Django Template Language DTL. Es una buena opción para crear plantillas, especialmente si planeas distribuir tu aplicación con plantillas incluidas. Y viene otra idea. Entonces, listo. Importante, por ejemplo, este tipo de cosas, si ustedes quieren hacer un template o montar la plantilla podría ser útil que tienen una lista, por ejemplo, tipo Excel. Necesitan montarlo como esto, con varias datas. Ustedes pueden agarrar y en el HTML crear lo que es Loren, digamos, un for para que pinte ese cuadrito, aunque no tenga ninguna lógica, pero que visualmente se vea como quieren que se vea al final. Entonces, esas son las utilidades que nos dan, entre otras, ¿no? Porque también podríamos tener el pre y el post, que son los templates que les comentaba. Por ejemplo, la parte superior de una página y la parte inferior de una página, para que se vea como se vaya pareciendo a lo que se va a parecer al final. Entonces, todo eso nos lo da las ventajas y Django nos permite trabajar con ciertos templates que ya los provee. En ese sentido, para crear un template con la estructura, bueno, recuerden que allá arriba dijimos que íbamos a tener un directorio template, ¿verdad? A nivel de la estructura del proyecto para crear este archivito y podemos entonces con este código armarnos un HTML que se llamaría HTML y luego vamos entonces a crear el template para home. Para eso vamos a crear el archivo index, que este también es un estándar generalmente a nivel de los archivos que poseemos dentro de una aplicación web, que es como nuestro root, como nuestra ruta principal. Tenemos esto, digamos, dos códigos para montar el ejemplo. Y luego tenemos que, hago aquí la acotación de que el block content es una herramienta para poder crear plantillas reutilizables y personalizables en Django. Y puedes usarla para definir áreas flexibles en tu página web. Puede ser modificada por otra plantilla que herede de ella. Es decir, estos comandos bueno, aquí creo que se nos fueron unos espacios en blanco. Nos permiten hacer simulación o emulación de algo dinámico en HTML, ¿verdad? Y luego ya con Python lo que hacemos es actualizando los archivos de configuración que acabamos de ver arriba en otros casos, hacer actualizaciones que nos permitan luego levantar el servicio. ¿Ok? Entonces la idea es hacer este ejercicio. No sé si tienen por allí sus computadoras activas para seguir en los pasos. Con el entorno montado y como es costumbre, vamos entonces a tener esa paginita que la vamos a levantar luego de seguir estos pasillos. Probando, practicando. Recuerden que esta es una materia de práctica y la idea es poner en marcha la práctica, ¿no? No sé si lo quieren hacer así, ahorita, 9:24, o seguimos con la parte de Bootstrap para cerrar y luego se quedan haciéndolo y resolvemos dudas. Sí, profe, porque yo por lo menos tengo que montarlo Y como subir el tengo como servicio. 5, sí, y se va a tardar. Sí, es que Entonces, eso nos ha pasado con Docker porque tenemos que subir entonces el servicio. No se preocupen, vamos. Igual, como siempre les comento, yo estoy ahí en línea por el WhatsApp, estoy en línea por email, por el aula virtual, para cualquier duda o inconveniente que quieran revisar. Como lo hemos hecho en oportunidades anteriores, también podemos crearnos una sesión para hacer un partner programmer, un pair programmer, para revisar de si hay algo que no está operativo, que no nos funciona. Y igual por allí también
les pedí que por ejemplo, en el caso del la primera fase de la materia, dejáramos los blogs por ahí documentados para ver si en algún momento nos queda esa experiencia de problemas conocidos y cómo resolverlos, ¿ok? Entonces es válido para toda la materia. Esto es algo que forma parte de la dinámica de lo que es la programación, ¿no? De que nos podemos frenar en algún caso, nos levantamos, revisamos, investigamos y continuamos. Es así, ¿ok? Y bueno, a nivel de tiempo, a veces nosotros como programadores necesitamos irnos como a nuestra cueva, ¿no? Y sobre todo cuando son ejercicios un poquito más largos y de repente complejos y también para digerir la sintaxis de cada una de cada uno de estos ejercicios. Es válido también. Entonces, bueno, Bootstrap es una plantilla, es una plantilla, no, esto realmente era en su tiempo cuando nace, es una serie de componentes casi todos JavaScript con CSS que nos permite hacer manejo de interfaz con ciertas, bueno, de hecho, Bootstrap antes manejaba lo que es la parte de response, ahora ya lo manejamos con CSS directo desde el browser. Y no quise dejarlo por fuera porque todavía es una tecnología que se utiliza en el mercado y que se ha heredado en ciertos aplicativos, ¿no? Entonces, existe una librería propia para Django con Bootstrap y además tiene algunas cosillas que de repente a nivel visual podríamos bajarnos y personalizarlas, que es lo que pasó en la vida, en la práctica real con Bootstrap, que al final Bootstrap nos daba una versión de librerías para estilo, pero que al final siempre en casa se tenían que actualizar y terminaban siendo personalizadas. Y ya con el uso de CSS, con cosas como Flexbox y, y Grip, perdió un poco la vigencia. Pero vale acotar que igual está disponible y se puede instalar para manejar ciertos temas de estilo y nos permite entonces a través de esa inclusión de esas librerías como para manejo de response y diferentes versiones, ya Bootstrap está por la versión 5, nos permite hacer adaptaciones para poder manejar plantillas que nos manejen una interfaz con ciertas características de diseño y nos las facilitan. Podríamos bajárnoslas y actualizarlas y por ahí basarnos, ¿ok? Pero igual esta no utiliza ni Flexbox ni Grip y allí en muchas oportunidades es una mejor. Recuerden que también vimos cuáles son las ventajas de utilizar una u otra. En ese caso, Flexbox y Grip tenían unas ventajas asociadas a el tipo de desarrollo que íbamos a implementar. Y en este caso, Bootstrap es más de interfaz y ese response queda un poco en segundo plano porque ya lo manejan estos otros componentes técnicos. Al final, lo que se quiere luego de este par de ejercicios, en particular el número ejercicio asociado a la página de plantillas de Django, cómo utilizar plantillas y que al final esto se traduce en una página HTML que hace ciertos llamados a nivel de código con la sintaxis porcentaje llave, que luego es de alguna manera sobrescrita con el llamado en Python y las rutinas que importa de Django, el render, para poder reescribir esas paginitas y nos levanta un servicio. Es la idea de que hagamos esto en nuestro proyecto, mandando el prototipo. Ahí yo les recomiendo tener, como es costumbre a nivel de diseño web, un pre y un post con lo que es la parte del logo, lo que es la parte del título, lo que es la parte del menú para la navegación. Y como lo decía acá, utilizar Facebook y Grid más que Bootstrap, aunque podrían ver más o menos varias librerías para entender un poco el tema de la estructura de diseño. Ahí hay varios JS, JavaScript que pueden ser tal vez útiles para algunas
funciones dentro de la navegación, de lo que es la parte funcional del aplicativo, como validación de fecha, validación de estilos de input. Y la idea de este laboratorio es, bueno, compartir el URL. Recuerden que el prototipo no se presenta hasta fuerte completo hasta el martes estarían presentando ya el prototipo, pero ya la implementación estaría para el próximo, le faltarían todavía, déjenme ver, 1, 2, 3, 4 semanas. Es decir, que después de montar este prototipo funcional, ya le van a poder hacer todas las adaptaciones. Recuerden que la semana que viene esa reunión va un poco en la línea de review para validar que van en base y acorde con lo que son los requerimientos funcionales. Entonces el prototipo debe pintar un poco lo que ya pintaron en el feedback y ya montados en su entorno de desarrollo, que como quedamos con el Apache, Entonces vayan pensando incluso que lo vieron en el laboratorio, el overview lo vieron en el laboratorio 14, sobre la parte de los dominios para que de alguna manera vaya casado, ¿no? Ya con el diseño, aunque el Figma les da precisamente esa idea. Entonces, les pido que hagan el ejercicio y me consulten cualquier tema. Este particularmente es el que le da las bases, para que, por favor, podamos usarlo como aprendizaje para lo que tenemos que entregar el próximo martes, ¿ok? Inquietudes hasta aquí, chicos. Me quedo con el equipo 1, creo, ¿no? Para conversar sobre el tema de la evaluación del laboratorio. Me parece que era o no, mentira, eran los primeros grupales. Los primeros grupales eran uno de estos dos. Y si hay alguna duda, los que se quieran quedar y empiecen a trabajar con su práctica y aquí nos quedamos. ¿Dudas adicionales, chicos, para cerrar la grabación? Listo por aquí. Éxitos a todos con su próxima entrega.